Esta historia comienza cuando Min-soo sale rápidamente de su trabajo para alimentar a su perrito llamado Ronnie. Luego se arregla para su cita con su novia, a quien le va a pedir matrimonio, y cuando está por salir de su casa se despide de Ronnie de una manera peculiar. Min-soo llega al restaurante muy nervioso, lee una carta a su novia y finalmente le propone matrimonio. Ella, emocionada, acepta. Durante la cena, Min-soo le cuenta sobre sus planes de comprar un apartamento cerca del aeropuerto, con el dinero que obtendría al vender la casa de su madre, que ha fallecido. A Min le dice que pensaba que sabía todo sobre él, porque iban a formar una familia más adelante. Él le pide perdón y ella le dice que también tiene algo que contarle, pues resulta que Min es alérgica al pelaje de los perros y que no le contó nada a Min-soo para no preocuparle. Pero ahora que van a formar una familia, no quiere tomar pastillas por el resto de su vida. Min-soo la entiende y le dice que dejará a Ronnie con uno de sus familiares. Min-soo se reúne con Jin-kook y ambos se dan cuenta que ninguno de sus familiares pueden hacerse cargo de Ronnie. Entonces Jin-kook le propone a Min-soo buscar cuidadores por Instagram, ya que él tiene muchos seguidores a cambio de dinero, y Min-soo acepta. Entonces Min-soo y Jin-kook van a conocer a todos los interesados de Ronnie, empezando por una madre joven, a quien descartan porque su bebé lloraba ante cualquier tipo de ruido. Luego conocen a un joven millonario, maniático de la limpieza, que solo quería un golden por estatus, y finalmente llegan a la casa de un niño que tiempo atrás había perdido a su perrito, y este también era un golden y se parecía mucho a Ronnie. Min-soo, después de conversar con el señor, se va al cuarto del niño para consolarlo, pero al mostrar la foto de Ronnie, el niño le dice que ese es su perro, por lo que Min-soo le dice que es de él, y así discuten hasta que el niño le golpea y después le deja inconsciente. Al no encontrar al dueño apropiado para Ronnie, Min-soo y Jin-kook se van a la casa del tío de Jin-kook. El tío le dice a Jin-kook que no es necesario que devuelva el dinero que le prestó anteriormente para su cafetería, porque solamente fue un apoyo, y le pide a Jin-kook que cuide a Rei temporalmente, porque va a ver a su esposa que está enferma. Y así es como resultan ambos, Min-soo y Jin-kook, ahora con dos perritos. Luego ambos conversan y deciden ir a visitar un refugio de perros que vieron por Instagram, el cual se encuentra en una isla, y así todos emprenden un viaje. En su recorrido se cruzan con un perro que es exótico. Jin-kook, emocionado, coge el celular de Min-soo para tomarse fotos, pero en un bache se le cae. Min-soo se burla de él, pero se da cuenta que era su teléfono y ambos salen corriendo a recogerlo. Al regresar a su auto se dan cuenta que hay una caja en la que se encuentran 5 perritos y deciden ir a un refugio cercano de animales. La dueña le dice que no hay lugar para más perritos y que aunque le envíen a un refugio de adopción, la gente no los va a adoptar porque no son de raza. Min-soo regresa al auto con los perritos, entonces Jin-kook le dice que él la iba a convencer. Al llegar al lugar, la dueña le cuenta a Jin-kook sobre trágicos casos de perritos abandonados y él se conmueve tanto que decide adoptar a un perrito que está a punto de recibir eutanasia. Jin-kook regresa al auto con un bulto en su barriga que resulta ser Thor, el perrito que salvó. Ambos entonces concuerdan que sí o sí deben convencer a la dueña del refugio de la isla, a Min, porque si no estarán en grandes problemas. Antes de que llegara la noche se hospedan, vayan a los perritos y en la noche conversan sobre el fallido negocio del café de Jin-kook. Al siguiente día Min-soo escucha quejidos de un perrito y observa que el señor del hospedaje estaba golpeando a su perrito porque no comía, y entonces decide comprarlo. Lo bañan y siguen con su recorrido. Suben a un barco y se encuentran con una chica, quien les comenta que a su mascota solo le quedan 3 meses de vida, por lo que su único deseo es hacerla feliz. Entonces Min-soo reflexiona sobre ello. Al llegar a la isla de Jeju-do, entran a una cafetería para preguntar por Min.
Min y una señora sale corriendo. Entonces Jungkook la persigue. Al alcanzarla, le ruega que le ayude a encontrarse con Amin. Al llegar a la residencia, ven que hay muchos perritos y al conversar con Amin le cuentan sobre su situación y ella decide acoger a los perritos. Minsu le dice el nombre de su perrito a Emin, pero a ella no le interesa, ya que le comenta que solamente les da refugio a los perritos, pero no los trata como parte de su familia, y le dice una frase impactante: si abandonas a tu familia porque encuentras a una nueva familia, entonces esa no es una verdadera familia. Más tarde ambos se sientan frente a la playa y conversan sobre su decisión. Aquí Minsu revela que la muerte de su padre y madre influenciaron en la decisión de querer casarse rápido, pero que le dirá a Sunju que se casen más tarde. Entonces Jungkook, al escuchar eso, le dice a Minsu que él será a cargo de Ronnie en la casa de su tío. Luego se hospedan y pasan momentos divertidos con sus perritos. Y Jungkook le dice que él será a cargo de los 9 perritos y que abrirá un café en donde las personas puedan ver a los perritos. Y Minsu decide apoyarlo, comprándole una máquina de café. Minsu regresa a su casa, pero siente un vacío y comienza a llorar, por lo que muy temprano decide ir a la casa de su madre y limpiar todo a pesar de la lluvia. Entonces su novia regresa de viaje y Minsu le recibe con una sorpresa y luego le propone que vivan en esa casa y que en el patio construirá una casa para que Ronnie viva ahí, y entonces su novia acepta. Al entrar a la casa hablan sobre la muerte de la madre de Minsu y su novia le consuela diciéndole que él es una persona afectuosa y valiente, ya que si no fuera así, entonces hubiera abandonado a Ronnie, y cree que él será capaz de proteger a su familia que ambos irán formando. Como última escena tenemos a Jungkook divirtiéndose con sus perritos, y cuando Minsu llega, Ronnie le recibe alegremente. No se olviden de suscribirse y darle like. Nos vemos en el próximo video.